Que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, hoy seguimos con el libro de Juan, capítulo 17, y hoy vamos a meditar el 15, 16 y 17. Coge tu Biblia, vamos allá. Decirte que ya tenemos todo lo demás meditado, el capítulo 16 entero meditado. Entra a nuestro canal y recibe de tu dosis. Es impresionante todo lo que el Señor nos está hablando en este libro de Juan y todas las experiencias que estamos viviendo. Coge tu Biblia y vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema que vamos a meditar hoy es santifícalos en tu verdad. Este es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos allá. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fuerte, ¿verdad? Esta palabra. Vamos a ir ahora a meditar qué nos quiere decir el Señor con esta palabra y qué quería decir a su Padre en esta oración. Vamos allá. Bien, vamos a ir por partes. Vemos aquí primero que Jesús le dice a su Padre, no ruego que los quites del mundo. ¿Por qué Jesús dice esto? Mi querido amigo, simplemente porque tú y yo tenemos que ser luz en las tinieblas. Recuerda que Jesús nos llamó para ser luz en este mundo caído. Entonces, Jesús no podía pedir a su Padre, quítalos del mundo. No. Jesús pidió que los guardes del mal. Entonces vemos ahí que no nos podía quitar del mundo porque nosotros ahora somos la representación de Jesús en la tierra. Nosotros somos luz en las tinieblas. Y cuando Él dice, sino que los guardes del mal, esto se cumplió mediante la cruz. Y tú y yo tenemos que tener nuestra fe puesta en esta obra terminada en la cruz. Para que seamos guardados del mal, necesitamos la victoria que fue conseguida en la cruz. ¿Recuerdas? Dijo, consumado es. El mal ya no tiene poder sobre el cristiano. Entonces, nuestra fe puesta en esta obra que Jesús hizo en la cruz, esto directamente nos guarda del mal, porque estamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vemos ahí que cuando dice, sino los guardes del mal, esto se cumplió mediante la cruz y nuestra fe puesta en esta obra terminada. Pasamos ahora al versículo 16. Ahora en este versículo 16 vemos aquí que Jesús dice a su Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo, mi querido amigo, porque nuestro Señor no es del mundo. El diablo no tiene nada con él, tampoco tiene que tener nada con nosotros. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Lo separamos también en dos partes. Mira, vemos que dice antes, no son del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el llamado y la elección de todos los santos no tiene nada que ver con el mundo y sus sistemas. Si el sistema dice ahora que hay que abortar, no puedes ir a abortar. Pero esta ley va a estar ahí y no te queda otra que vivir en esta ley, pero no significa que tú lo puedas hacer. El sistema de este mundo no tiene nada que ver con nuestro Dios. Y luego también dice ahí, como tampoco yo soy del mundo. Eso refleja que los siervos han de parecerse a su Señor. Cuando Jesús llegó, encontró las leyes en este mundo, las leyes que habían puesto los fariseos, los escribas, habían puesto un mogollón de leyes sobre los mandamientos que Dios había mandado. Entonces Jesús lo que hizo es vivir la verdad del Padre. Y tú y yo tenemos que vivir la verdad que está escrita en las Escrituras, no como el sistema indica. No, ahora el sistema dice que hay que hacer tal y nosotros lo hacemos. No. Vivimos aquí, pero no somos del mundo, mi querido amigo. Entonces vemos ahí que dice, no son del mundo. El llamado y la elección de todos los santos no tiene nada que ver con el mundo y sus sistemas. Todo lo que funciona en este mundo no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros tenemos otro Señor y otro Rey. Y luego dice, tampoco yo soy del mundo. Eso refleja que los siervos han de parecerse a su Señor. Tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Tenemos que parecernos a nuestro Señor Jesús. Seguimos meditando. Vamos a ir al versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. La mejor profecía que está en la Biblia. Todo es según la palabra de Dios.
no según las personas, sino según la palabra de Dios. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Y aquí vemos en este versículo 17, que también lo vamos a separar en dos, dice, santifícalos en tu verdad. Mira, la palabra de Dios por sí sola ha de ser siempre el criterio para todas las cosas. La palabra de Dios, mi querido amigo. Y luego dice, para tu palabra es verdad. La Biblia no contiene solamente la verdad. La Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, mi querido amigo. La Biblia es la verdad. Por eso hay que leerla, meditarla, vivir según lo que nos dice. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a perder. Santificar en este versículo 17, mi querido amigo, quiere decir hacer santo, separar. Jesús pide que la noche antes de su crucifixión, que sus discípulos, aleluya, sean un pueblo santo, separado del mundo y del pecado para adorar y servir a Dios. Si no estamos separados del mundo, separados del pecado, no estamos adorando a Dios, sino al diablo. Da igual si lo estamos haciendo en la iglesia, cantando adoraciones, todo lo que estemos haciendo. Si nuestra vida no está pura delante de Dios, te quiero decir, apartaos del pecado, no estamos adorando a Dios, sino el diablo es el que le estamos dando la gloria y se está llevando la adoración. Entonces vemos aquí que debe separarse a fin de estar cerca de Dios, vivir por Él y ser semejantes a Él, mi querido amigo. Esa santificación se logra por su devoción a la verdad que nos revela el Espíritu de verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Te das cuenta, verdad? El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad. Mira, la verdad es tanto la palabra viva de Dios. En Juan 1:1 recuerda, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el mismo verbo es Dios. Como la revelación de la palabra escrita de Dios. Mira, te voy a leer aquí los versículos bíblicos. Mira lo que está escrito aquí en el libro de Primera de Pedro 1:2. Dice así la palabra de Dios. Habla aquí de la santificación. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Luego dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Aquí Pedro está escribiendo esta palabra, es poderosa, ¿verdad? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ahora cuando leemos el libro de Juan 14:17, que lo tenemos aquí, dice así, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Escucha, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, no puede vivir donde hay pecado, porque el Espíritu Santo es Dios, mi querido amigo. Y Dios no se mezcla. Dice así el libro de Juan 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Te das cuenta ahí que el Espíritu Santo es el que nos revela? O sea, dice, nos guiará a toda la verdad. Esto lo hace el Espíritu Santo. Pero cuando tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz, sin esto, el Espíritu Santo no puede venir en nosotros. Bien, esta es la palabra que el Señor ha puesto hoy en mi corazón. Que el Señor te bendiga muchísimo y vamos a luchar para vivir en la verdad. Vamos a poner nuestra fe en Cristo y en esta obra maravillosa que Él hizo en la cruz. Mi querido amigo, si no ponemos nuestra fe en la obra que Jesús hizo en la cruz, estamos perdiendo tiempo. Si estamos viviendo dobles en la mentira, somos hijos del diablo. Jesús lo dice claramente en la Biblia. La mentira es la hipocresía de ir a la iglesia, aparentar ser cristiano y vivir en pecado y practicar el pecado. Es peor esto, mi querido amigo. Así que te invito a que hoy pongamos nuestras vidas en orden, luchemos para alejarnos, abandonar el pecado, nuestra vana manera de vivir, porque no somos de este mundo.
como nuestro Padre tampoco es de este mundo. Nuestro Señor tampoco es de este mundo. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Hasta luego.